capítulo 108 de mi serie Mis discos favoritos. Bueno, era hora de que uno de los grupos más populares del llamado rock nacional, ¿sí?, de este querido rock argentino que supimos tener, ¿sí?, nos dejó, que fue el grupo Sui Generis, ¿sí?, único en su estilo, quiere decir en latín, Sui Generis, ¿sí?, y tengo en mis manos el tercer trabajo del grupo, ¿sí?, el último trabajo en estudio, que es Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, ¿sí? Bueno, por una extraordinaria tapa, hecha como muchas de las tapas clásicas del rock argentino por Juan Oreste Gatti, ¿sí?, que hemos visto por ejemplo en Espíritu, en Crucis, ¿sí? Hemos visto, digo porque están esos capítulos de mi serie, mis discos favoritos, dedicados a esos grupos que tienen mucho que ver, en especial Crucis, ¿sí?, está muy relacionado con Charly García y también, si se quiere, con la onda que ya Sui Generis había agarrado, digamos, en este año 1974, una onda ya eléctrica y bien volcada, digamos, al rock progresivo. Recordemos que en el mundo era el boom, ¿sí?, del rock progresivo y sinfónico, ¿sí?, cuyo instrumento más destacado, si se quiere, característico, mejor dicho, sería los teclados, ¿sí? Tiempos de Rick Wakeman, de Tony Banks, de Keith Emerson, y bueno, Charly no escapó, digamos, esas sonoridades y llevó al dúo acústico, ¿sí?, a un cuarteto eléctrico al final, ¿sí? Vamos a recorrer un poquito la discografía de Sui Generis, que todos los discos son, digamos, muy buenos y por supuesto están recomendados, y bueno, vamos a contar entonces un poquito la historia de este dúo, ¿sí?, de Charly García y Nito Mestre, ¿sí? Ambos se llaman Carlos Alberto, ¿sí? Carlos Alberto Mestre y Carlos Alberto García Moreno, se conocieron en el colegio secundario. Ahí con otros muchachos, digamos, formaron este grupo, y si bien fueron cambiando, digamos, músicos como bajistas y bateristas y algún eventual también guitarrista, el dúo finalmente queda con Charly García y Nito Mestre, ¿sí?, a la hora de grabar este disco, que sí, claro, contaron con algunos de esos músicos de apoyo. Bueno, los tenemos a ambos en el año 1972, muy jovencitos. Vamos a mostrar también el interior, como hacemos siempre que el disco tiene interior. Bueno, una foto de Charly y Nito, ¿sí?, y la contratapa. Bueno, los temas de este gran disco: Canción para mi muerte, Necesito, Dime quién me lo robó, Estación, Toma dos blues, Natalio Ruiz, Mariela y el Capitán, Amigo vuelve a casa pronto, Quizás por qué, Cuando comenzamos a nacer, y cierra un breve instrumental de 50 segundos llamado Postludio. Bueno, muchos éxitos del grupo, muchos éxitos del rock nacional contiene este disco, que no tiene un gran sonido, no tiene un buen sonido de grabación. Hasta el mismo Charly dijo en algún momento que es un disco que estaba medio desafinado, pero bueno, tiene mucha onda. Temas como Canción para mi muerte, Necesito, Dime quién me lo robó, Amigo vuelve a casa pronto, Quizás por qué, Cuando comenzamos a nacer, ya son clásicos del rock nacional. Bueno, justamente este último tema que nombré, Cuando comenzamos a nacer, originalmente se llamaba Vida, que le da el nombre al título de este álbum. Entonces de ahí viene el nombre Vida, ¿sí?, de el tema Cuando comenzamos a nacer, que finalmente quedó con ese título. Bueno, y Canción para mi muerte, ¿sí?, que fue el tema emblema para que el grupo debute. De hecho, Billy Bond, su productor, y productor de varios de los grupos y de los músicos que salían por esos años, bueno, los invitó, o los propuso, mejor dicho, para que toquen en la película de Barrock 3, Hasta que se ponga el sol, vista hace 4 capítulos atrás, en el capítulo 104, está dedicado a las películas Barrock, ¿sí? También pueden ver ahí a jóvenes Charly y Nito, ¿sí?, cantando esta canción. Bueno, puntal, digamos, de lo que se dice la segunda generación del rock argentino, si se quiere, contando como la primera generación, bueno, a Los Gatos, por supuesto, el grupo fundacional, Almendra y Manal, fundamentalmente,
y a grupos, qué sé yo, como Arcoiris, por ejemplo, el Box Day se los podría poner en la primera camada. Ya en la segunda camada tenemos todos los desprendimientos de Almendra, por ejemplo, como Color Humano, Aquelarre, Pescado Rabioso, entre otros, ¿sí? Bueno, entonces Sui Generis Vida del año 1972, un disco que está bueno escucharlo, y uno va, a medida que van pasando los años y va agarrando los temas, se da cuenta que ya Charly tenía un talento, digamos, para componer tanto en la letra como en la música. De hecho, los músicos de la época decían que lo criticaban mucho porque tocaba mucho Charly, ¿sí? Y no había pianistas tampoco en esa época. 1972, Vida. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue, que es Confesiones de Invierno, ¿sí? Un álbum del año 1973, mucho más terminado, si se quiere decir, con arreglos orquestales, el grupo en un excelente momento, el dúo hace temas como Cuando ya me empieza a quedar solo, Bienvenidos al tren, Un hado, un cisne y Confesiones de Invierno en el lado 1, Rajuña las piedras, Lunes otra vez, Aprendizaje, Mr. Jones o Pequeña semblanza de una familia tipo americana, y Tribulaciones, Lamentos y Ocaso de un tonto rey imaginario o no. ¿Cuántos clásicos del rock argentino nombré? Cuando ya me empieza a quedar solo, Bienvenidos al tren, Confesiones de Invierno, Rajuña las piedras, Lunes otra vez, Aprendizaje, etcétera. Discos, ¿sí? 5 estrellas, discos fabulosos que tenemos, ¿sí? Aquí. Bueno, discazo, ¿sí? Temas súper conocidos y súper recomendados. Bueno, y vamos a ir entonces rápidamente al disco que estamos escuchando de fondo y que recomendé de entrada, que es Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Bueno, como ya dije, la super tapa de Juan Oreste Gatti, donde se puede ver los dibujos de las canciones, ¿sí? En la edición que salió en cassette, era solamente este recuadro, yo me acuerdo que andaba por ahí el cassette. Tengo algunos cassettes para mostrar acá. Tengo, por ejemplo, el cassette de Confesiones de Invierno, sí, grande, el formato cassette. Bueno, este disco, sí, que ya empiezan, digamos, a tener problemas, digamos, ¿no? Con esto, algunos problemas empieza a haber. Por la censura, más que todo, ¿sí? Es un disco que pasa por la censura, que no bancó algunos temas, como Juan Represión y Botas Locas fueron quitados del disco, y temas como Instituciones o Música de fondo para una fiesta animada fueron recortados en sus letras. Para reemplazar los 2 temas sacados, los temas que estuvieron fueron El Tuerto y los Ciegos y Tango en Segunda, en reemplazo de los otros 2 temas. Bueno, completan el disco, digamos, Las increíbles aventuras del señor Tijera, El show de los muertos, ¿sí? Y como nombramos, el tema Instituciones y Tango en Segunda para cerrar el lado 1. El lado 2 abre Pequeñas delicias de la vida conyugal, que para mí es uno de los temas, ¿sí?, que más me gusta de Sui Generis y que más identifica instrumentalmente la nueva etapa, ¿sí? Está tema de Natalio, que también es un instrumental, y cierra el disco, aparte de los temas ya nombrados, Para quién canto yo entonces. La verdad que es un disco fabuloso, está considerado uno de los mejores discos del rock argentino, sin ninguna duda. Tengo acá para mostrar, es la misma tapa, por suerte está respetada, ¿sí? La edición de los 20 años de rock nacional de 1985, ¿sí? Vean que es lo mismo, con el sellito de ahí arriba de la revisión. Cuando hice el capítulo 100 con Nordot, también mostré, ¿sí?, este tipo de discos. Y la contratapa, ¿sí? Bueno, que es una foto solamente de ellos. Increíblemente, cuando se hizo la revisión en CD, tomaron esto, digamos, como la tapa, ¿sí?, de Instituciones, y no esta maravilla, ¿sí? Bueno, el grupo, que ya estaba formado establemente por Juan Rodríguez en la batería y Rinaldo Raffanelli, que venía de tocar de Color Humano, un grupo con una base mucho más fuerte, Charly con un sentido mucho más sinfónico. El grupo claramente cambió y Charly claramente cambió, que esto va a quedar unido, ¿sí?, con lo que Charly va a hacer con La máquina de hacer pájaros, que también tenemos un capítulo de eso.
Bien, bueno, Nito queda un poco afuera, si se quiere, en algún punto de esto, a él no le cae muy bien, y con esas diferencias musicales se empiezan a ver, el tema de la censura, con lo complicado que estaba el país, ¿sí? Y un Charlie que ya también quería hacer otras cosas, llevan, digamos, en su mejor momento a que el grupo decida separarse. Para eso sucede el hecho más importante para mí, ¿sí? Del rock argentino, que es el adiós sui generis, ¿sí? La despedida el 5 de septiembre de 1975 en el Luna Park. Bueno, y esto es, bueno, ¿sí? Esto es fabuloso, ¿sí? Esto es fabuloso. Un grupo de un rock nacional que todavía no era tal, ¿sí? Que había llenado, ¿sí? Los teatros con las presentaciones de instituciones, y eso había llenado unos teatros, pero bueno, no solo que llenó el Luna Park, sino que se vendieron tantas entradas como para llenar un segundo Luna Park que se hizo en el mismo día, ¿sí? O sea que la gente tuvo que salir y tuvo que volver a entrar la otra gente con otro Luna Park lleno, dos conciertos en el mismo día, un hecho inédito, ¿sí? Por lo menos hasta ese momento también del rock argentino, que quedó plasmado en estos dos discos, ¿sí? En Adiós Sui Generis parte 1 y parte 2. Bien, los temas: Instituciones, La fuga del paralítico, Natalio Ruiz, Confesiones de invierno, Canción para mi muerte, La niña juega en el gran jardín, un tema de Rinaldo Raffanelli, ¿sí? Zapando con la gente, una zapada en vivo, y Aprendizaje cierra el disco 1. Y para el disco número 2 tenemos Un hada, un cisne, que es el tema que refleja, ¿sí? También el momento del rock progresivo y sinfónico, con un tema de un solo lado, ¿sí? Eso después Charlie en Música del Alma lo va a repetir con el tema Boletos, Pases y Abonos, ¿sí? Pequeñas delicias de la vida conyugal, Tango en segunda, Rajuña las piedras, y cierra un tema nuevo para ese momento que era el blues del Levante, ¿sí? Estoy mostrando también la versión cassette, de Adiós Sui Generis, la segunda parte, ¿sí? Esto es todo. Chau, 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 ¿sí? Dice Charlie, antes de hacer entonces el blues del Levante, y el grupo, digamos, se separa. Esto queda filmado, ¿sí? En una película que es un clásico y que hay que verla. Les recomiendo, vean la película Adiós Sui Generis, que contiene estos temas y también contiene otros temas que después van a estar repartidos en recopilaciones, y finalmente cuando se hagan las reediciones en CD del año 1994 o 96, va a salir Adiós Sui Generis parte 3, con los sobrantes, digamos, que no entraron en la película, que estaban en las cintas, como Fantasma de Canterville, Para quien canto yo entonces, que va a aparecer después en esta recopilación, esos temas, ¿sí? Como acá, como lo mejor de Charlie Nito figura. En esta recopilación aparecen, por ejemplo, esas versiones de Fantasma de Canterville y Para quien canto yo entonces. Nena, ¿sí? Que finalmente va a ser Eitileda, en el primer disco de Serú Girán, y Bubulina, ¿sí? Que es como Charlie le decía a su mujer de entonces, María Rosa Llorio, ¿sí? Que va a aparecer en el primer disco de La máquina de hacer pájaros. Va a ser Sui Generis después del adiós, unas 3 presentaciones que tenía pendientes, y el grupo se va a separar definitivamente para que Charlie siga con La máquina de hacer pájaros y Nito siga con Los desconocidos de siempre. Todo ese material va a estar en los capítulos enlazados para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Porque ya están hechos esos capítulos, ¿sí? Antes de esos proyectos también está Por Sui Gieco, ¿sí? Que también está recomendado en esos capítulos que estoy nombrando, que es un proyecto, bueno, de Por Sui, Raúl Porchetto, Los Sui Generis, Charlie Nito, con su mujer de entonces de Charlie, María Rosa Llorio, y León Gieco. Bueno, también toda una época, digamos, súper recomendada. Bueno, con los años después, Sui Generis se va a reunir, ¿sí? Por los años 2000, y va a sacar un disco llamado Sinfonías para Adolescentes, ¿sí? Pero esas reuniones para mí son otra historia y están fuera de este contexto, ¿sí? De la magia del grupo y de los discos que yo quiero recomendar, que siempre en general es un disco y todo lo que en esa etapa, ¿sí? Entorna. Entonces Sui Generis, los adiós, mirar la película, Adiós Sui Generis 1 y 2, Instituciones, que es el disco que estuvimos hablando más y sé que se estuvo escuchando de fondo,
Confesiones de Invierno, ¿sí? Lo muestro en los dos formatos, y Sui Generis Vida, el primer trabajo. Me voy a ir entonces con la imagen de instituciones, como empecé, y diciéndoles, bueno, muchas gracias por seguir, sigan con los comentarios, que eso a mí me da muchas ganas para seguir, con las suscripciones, que está buenísimo, y bueno, y pidan que también, si yo tengo los discos que piden, voy a hacer un capítulo entonces de eso. Bueno, gente, nos vemos entonces en el próximo capítulo de mi serie Mis Discos Favoritos. Saludos,